o frenos a la vía parlamentaria. Estábamos... Por tanto, no, claro. Estábamos... Por las razones completamente justificadas. Si yo las justifico. No. Vamos a ver si me entiende. Estábamos si yo no voy contra la intentando que el fascismo no triunfara por la vía parlamentaria. Primero había que demostrar que la CEDA fuera fascista, porque con todo el fascismo nos meteríamos en otro lugar, ¿verdad? Bueno, es una cosa diferente. De hecho, si hay que demostrar ante ti eso, ya partimos... Ante mí, ante la objetividad, no ante mí. Si hay que demostrar que la legalidad republicana... Que la CEDA era fascista, la legalidad republicana... Sí, hacemos otro tipo de discusión. Bueno, eso vamos a dejarla... Perdóname un momento. Vamos a ver, hay mucha gente, Santiago, y tú lo sabes, que considera que la CEDA no era un partido fascista, sino un partido demócrata cristiano. Bueno, pero esto eso es falso. Pero falso o no falso, vamos a dejarlo ahí. Y cuando queráis preparamos una discusión y yo traigo los textos de Gil Robles y los textos de los líderes de la CEDA en ese periodo y vemos... Y no solo en ese periodo, muy hasta en el año 66 todavía hay un libro de Gil Robles en el que se defienden tesis. Sí, pero si a mí no me hace falta demostrar eso. Sí, pero Santiago... El argumento mío fundamental es que la Revolución de Octubre juzgó necesario, imprescindible, acaso con razón, por el temor al que se repetía el caso Dollfuss en Austria, pues hacer lo que hizo. Pero esto que hizo iba en contra de toda la legalidad republicana formal. Eso es lo que quiero decir. Y no digo más cosa. Pero es que en ese sentido también juzgó, el 18 de julio también juzgó desde su punto de vista que lo que se preparaba era una especie de subversión comunista. Bueno, vamos a ver, Santiago, perdóname. Esta disparidad de criterios en lo relativo a la CEDA, a la Revolución de Octubre, etcétera, nos permite introducir un argumento de debate que a mí me parece interesante y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en la escena política española. Me refiero al concepto de memoria histórica. La izquierda hace mucho hincapié en estos momentos en que hay que recuperar la memoria histórica. Tú criticas también en tu libro ese concepto, incluso hay varios epígrafes. Uno, lo tengo delante, dice la invención por parte de la izquierda del concepto de memoria histórica, y otro, memoria histórica común, una idea metafísica. Lo que yo os pregunto en definitiva, si es conveniente o no es conveniente esa memoria histórica, o quizá pueda contribuir a abrir la caja de Pandora y a resucitar el espíritu de las dos Españas que parecían desaparecidas. Yo quería aclarar en dos palabras lo que digo en el libro, porque ha sido muy mal interpretado, y allí en Asturias excuso decir lo que se ha armado con la memoria histórica. La memoria histórica yo la presento ahí en otros lados de la siguiente manera. El concepto de memoria, porque claro, si no definimos los conceptos, y es que yo no sé hablar, realmente lo que decía yo con... Define los conceptos, venga, Gustavo. Memoria es un concepto generalmente psicológico, la memoria está en el cerebro, ¿verdad? En el cerebro. Y la memoria afecta a todo aquello que a un individuo le ha sucedido cuando tiene ya uso de razón, porque yo no tengo memoria histórica de cuando nací, porque me lo han contado, yo no sé cuándo nací. Y entonces la memoria histórica empieza pues a partir de los 2 años, 3 años, 4 años. El concepto de memoria histórica fue una invención, que esto hay que decirlo y perdonar porque no tiene nada de erudición, es que es así. Memoria histórica fue una invención del canciller Bacon, que después pasó con D'Alembert a la enciclopedia francesa y se generalizó. Bacon dividió las ciencias en 3 clases: ciencias del entendimiento, decía matemáticas y filosofía; ciencias de la imaginación, poesía; ciencias de la memoria, historia. Eso lo cogió D'Alembert y entonces empezó a hablar de historia como memoria histórica. Pero claro, la memoria histórica es la memoria de alguien que da testimonio, porque lo ha vivido él, de como hace Santiago Carrillo en este libro y en sus memorias tan fantásticas que yo he citado muchas veces. Eso es memoria histórica, habla de lo que uno ha visto y tal como él lo ve. Pero hablar yo, pues qué sé yo, de Narváez, ¿verdad? No, es tener memoria histórica. Yo puedo estar de acuerdo contigo en eso. Yo puedo estar, a mí no es lo que más me ha extrañado de tu libro, ni mucho menos, porque la memoria histórica en 1 o 2 generaciones desaparece, ¿no? Pero ahora se ha dado ese nombre, la gente seguramente ha acudido a un concepto fácil, confuso todo lo que quieras. Porque la memoria es cuestión de entendimiento, no es cuestión de memoria. La historia es cuestión de entendimiento, no es de memoria. Eso tiene hoy un sentido muy concreto, y es que durante generaciones, desde la guerra civil, en este país se ha explicado la historia desde un punto de vista de los triunfadores. ¿Pero por qué llamar eso memoria? Bueno,
llamémoslo historia, como entendimiento, quieras. claro. Llamémoslo como Claro. quieras. El problema para mí no es el nombre. Ya. El problema es que el intento de recuperar, de recordar, de hacer que la gente sepa hoy que ha habido otra verdad y que ha habido otras cosas que ignoraba, es un movimiento sano, que además no tiene ninguna voluntad Evidente, no lo de niego. revancha. y Yo tal. niego llamar eso memoria histórica. Bueno, Se dirá ese nombre, no es el concepto, porque el peligro de esto es lo Pero- siguiente, pero el- que se cruzan el las problema, memorias históricas Gustavo, con el entendimiento histórico, y entre ellas es ideológico puramente. Gustavo, el problema Hay muchos que hablan... es el siguiente, es que Sí. tú, filósofo, desde tu altura, quizá no te das cuenta del efecto político que tiene en este momento destruir en el terreno filosófico ese concepto. Sí, me doy cuenta Porque y lo busco. indirecto- Lo busco, porque lo que yo no tolero es que alguien que se llame de izquierdas, ¿verdad? Y no quiero decir nombres, esté utilizando conceptos oscuros para engañar a la gente y para meterle matute cuestiones ideológicas que no tienen que ver con la memoria histórica, que son cuestiones actuales políticas. Porque el 90% de la memoria histórica, por caso se conozco directamente, no van dirigidos tanto a recuperar la memoria histórica cuanto a atacar al PP, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero es que... Y eso es muy distinto, entonces que se hablen las cosas claras, ¿no? Pero escucha, Y conste que yo no soy del primero, PP ni tengo nada que yo ver con el creo que PP. es legítimo atacar al PP. Y otra de las cosas Claro, pero no me da la memoria histórica. que me ha sorprendido Claro. de tu libro, por ejemplo, es lo del Prestige. Claro. No, ¿Qué es claro, lo que te ha sorprendido? me ha sorprendido. sí. No, pero ¿qué es lo que te ha sorprendido? Hombre, Explícanos, lo por que favor. me ha sorprendido es que, en cierto modo, pues objetivamente aparezca ahí como una defensa del gobierno el planteamiento filosófico que hace sobre el Prestige. Que claro, lo del Prestige no es una cosa que divida ideológicamente a la Sí. izquierda y a la Sí, derecha. pero de hecho lo ha dividido. En eso tienes razón. Claro. Pero lo del Prestige es un caso Claro. de mala gestión gubernamental. Pero eso no es cuestión de derecha e izquierda, está más allá de esto. Bueno, y yo estoy hablando de la pero izquierda. la derecha y la izquierda también pueden enfrentarse en cuestiones de administración del Estado. Naturalmente, como la derecha entre sí y la izquierda entre sí, como se enfrentaron tantas veces anarquistas y comunistas y socialdemócratas, etcétera. Pero es un error pensar que lo que se llama ahora intento de recuperar la memoria histórica es un ataque al PP. No digo totalmente, en parte, en parte. Porque eso es identificar al PP con el franquismo. Eso es lo que hace mucha parte de la izquierda. Pero objetivamente lo haces tú no, también. yo estoy hablando por boca de la Porque izquierda. de lo que estamos hablando en la izquierda, cuando nos referimos a recuperar la memoria histórica, es de recuperar la verdad de lo que pasó en el franquismo. Bueno, ¿por qué ahora y no hace 25 años? Pues porque hace 25 años... Después de la transición me refiero, ¿eh? Porque hace 25 años el cambio político tuvo que hacerlo la izquierda con una parte de los franquistas. Hombre, con una parte esencial, si no hay nada, claro, esencial de los franquistas. Claro. Y porque en aquel momento plantear estas cuestiones Que sí, hubiera ya lo sé. provocado el reforzamiento de la unidad entre ultras y reformistas del franquismo. Evidente. Y políticamente evidente, hubiera sido totalmente un disparate evidente, tremendo. totalmente evidente, político un disparate. Pero esas hoy, concesiones... para que la gente sepa lo que pasó en el franquismo, No lo sabía. cuando ya esas cuestiones no tienen y no deberían tener una incidencia, a no ser que el PP se afirme como una continuación yo no tengo nada que ver con del el PP. franquismo. Yo no tengo nada que ver con el PP. No me extraño que mucha gente asocie el PP y algunas actitudes del PP al pasado franquista. Y no me extraño porque si ves los apellidos, en muchos También casos... por otro lado, ¿eh? En muchos casos. Tenemos listas hechas de grandes figuras políticas, de partidos políticos, del PSOE sobre todo, que están enteramente con los apellidos lo mismo. Exacto. Lo mismo. Exacto. Claro.
Exacto, eso es por razones generacionales históricas. Pero en fin, no tan característicamente como el PP, cuyo presidente fundador es bueno, sí, de acuerdo, sí. Un ministro, de acuerdo, y un ministro notable el punto del régimen. Del argumento. Qué extraño es. Claro. Qué extraño es. Sí, y por ejemplo... Por eso no es cuestión de memoria, sino de entendimiento. Es el entendimiento que tiene que cortar. No es la memoria que tiene que cortar. Gustavo, perdona. Hoy hay cosas que a un hombre de izquierda como yo y como tú, que has sido siempre, nos deberían preocupar. Por ejemplo, la política del gobierno de Aznar ante el tema vasco, una política que tiende a destruir no el terrorismo, sino el nacionalismo vasco, es una política que te recuerda. Bueno. Dejemos el tema vasco para después de los anuncios. Eso hay mucho que hablar también, como sabéis. La publicidad. Eso es el tema del nacionalismo. Negro sobre blanco, recta final antes del cierre por vacaciones. Seguimos hablando de El mito de la izquierda, Gustavo Bueno, Ediciones B, con su autor y con Santiago Carrillo. El último libro de Santiago Carrillo es este, La memoria en retazos, recuerdos de nuestra historia más reciente, Plaza Janés. Cuando se abatió sobre nosotros el telón de la publicidad, estabais empezando a plantear el embrollo vasco. Sí, yo estaba planteando el embrollo vasco. Y estaba diciendo que la política de identificar terrorismo y nacionalismo era una política que nos llevaba a una dinámica terrible, la dinámica de volver a enfrentar otra vez a los nacionalismos periféricos con el nacionalismo español. Y a mí me parece que esa política es catastrófica, que esa política es una política que responde a la actitud tradicional de la derecha española ante los problemas autonómicos y que es una política contra la que hay que estar porque representa el peligro de una división muy grave, de una ruptura incluso de este país. Gustavo. Bueno, yo esto digo que depende de lo que se entienda por nacionalismo, naturalmente. Uno es el nacionalismo de ETA, otro es el de Rui Batasuna, otro es el del PNV y otro es el del Partido Popular y otro es el del PSOE, el de Maragall, etcétera. Es decir, que el nacionalismo es un concepto completamente ambiguo. El equiparar, como se hace tantas veces, el nacionalismo vasco con el nacionalismo español, a mi juicio es un disparate, porque la nación política, otro de los conceptos más oscuros de la izquierda, ¿verdad?, de los conceptos más oscuros, la nación política empieza en la Revolución Francesa, que es el que inventa la nación política, de manera que antes, y en España empieza con las Cortes de Cádiz. Antes de las Cortes de Cádiz no había nación española, era un conjunto de reinos, pero existía España, pero no nación española, ¿eh? Entonces la idea de nación es una idea, sobre todo del siglo XIX, de nación política. Lo que se llama nación, cuando los vascos reivindican pues la nación vasca, la nación catalana, son naciones étnicas, en sentido étnico, lo que los clásicos llamaban las gentes, que no tenían sentido político. Es decir, precisamente la nación, sobre todo en Francia, claro, la nación apareció cuando las gentes, las naciones étnicas, pues fueron refundidas en la nación francesa, por ejemplo. Entonces, la idea de nación que ahora se entiende nacionalismo, la nación fraccionaria, que le llamo yo, esto es una idea que aparece, que no tiene nada que ver con el nacionalismo de la Revolución Francesa, de Alemania, etc. La nación fraccionaria empieza a final del siglo XIX por razones puramente secesionistas, no es nacionalismo, es secesionismo, que aparece, como bien sabido, en España, pues en Galicia, el País Vasco y Cataluña. Y este nacionalismo, pues, empieza a ser inmediatamente secesionista, ya de los tiempos de Sabino Arana. Y tiene muchas fluctuaciones, muchas cosas, pero de hecho, actualmente en nuestros días, para no hacer historia, en nuestros días, el nacionalismo